El Paleoceno, comprendido entre hace aproximadamente 66 y 56 millones de años, representa uno de los periodos más fascinantes y transformadores en la historia de la Tierra, no solo por ser el primer capítulo del Cenozoico, sino por ser el escenario donde la vida demostró su capacidad de resiliencia y reinvención tras uno de los eventos más catastróficos que haya experimentado el planeta, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, KPG. Este evento, marcado por el impacto de un asteroide en lo que hoy es Chicxulub, México, y posiblemente exacerbado por las masivas erupciones volcánicas en las trampas del Deccan en la India, borró de la faz de la Tierra a aproximadamente el 75% de las especies, incluyendo a los dinosaurios no avianos que habían dominado los ecosistemas terrestres durante más de 160 millones de años. El Paleoceno, por lo tanto, no fue simplemente una época de transición, sino un periodo de profunda reorganización ecológica y evolutiva, donde los sobrevivientes de esta catástrofe global tuvieron que adaptarse a un mundo radicalmente diferente, lleno de nichos vacíos y oportunidades sin precedentes. El clima del Paleoceno fue inicialmente inestable, con un enfriamiento global temporal conocido como invierno de impacto, causado por las enormes cantidades de polvo y aerosoles de sulfato que bloquearon la luz solar. Este fenómeno, aunque breve, tuvo efectos devastadores en la fotosíntesis y, por ende, en las cadenas tróficas terrestres y marinas. Sin embargo, a medida que estas partículas se asentaron, el dióxido de carbono liberado por el impacto y las erupciones volcánicas comenzó a acumularse en la atmósfera, generando un efecto invernadero que llevó a un calentamiento global progresivo. Este calentamiento se intensificó hacia el final del Paleoceno, culminando en el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PETM, un evento de hipertermal que elevó las temperaturas globales entre 5 y 8 grados centígrados en un periodo geológicamente corto de unos 20.000 años. Las causas exactas del PETM siguen siendo objeto de debate, pero la hipótesis más aceptada sugiere que fue desencadenado por la liberación masiva de metano desde los depósitos de clatratos en los fondos oceánicos, un proceso que se retroalimentó con el aumento de dióxido de carbono atmosférico. Las consecuencias del PETM fueron profundas, incluyendo extinciones en los ecosistemas marinos profundos, migraciones masivas de especies terrestres y cambios en los patrones de precipitación que alteraron la distribución de los biomas. Desde el punto de vista geológico, el Paleoceno fue testigo de cambios significativos en la configuración de los continentes, aunque el mundo aún era muy diferente al actual. América del Norte y Europa permanecían conectadas a través de Groenlandia, formando un puente terrestre que permitía el intercambio faunístico entre estos continentes. Sudamérica, por su parte, seguía separándose de África, un proceso que había comenzado en el Cretácico y que continuó expandiendo el Océano Atlántico Sur. India, que se había desprendido de Gondwana, avanzaba rápidamente hacia el norte en su colisión inevitable con Asia, un evento que más tarde, en el Eoceno, daría lugar a la formación de la cordillera del Himalaya. Estos movimientos tectónicos no solo reconfiguraron la geografía del planeta, sino que también influyeron en las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, creando nuevos entornos que favorecieron la diversificación de la vida. En este contexto de cambios ambientales y geológicos, la biota del Paleoceno experimentó una transformación radical. Los ecosistemas terrestres, que habían estado dominados por los dinosaurios, vieron el surgimiento de nuevos protagonistas, los mamíferos. Durante el Mesozoico, los mamíferos habían sido pequeños, principalmente nocturnos y ocupaban nichos ecológicos marginales, pero con la desaparición de los dinosaurios, estos animales experimentaron una explosión evolutiva sin precedentes. Los primeros mamíferos del Paleoceno eran, en su mayoría, criaturas generalistas y de pequeño tamaño, pero rápidamente comenzaron a diversificarse en formas más especializadas. Entre los grupos más importantes de este periodo se encuentran los condilartros, ungulados primitivos que eventualmente darían origen a los modernos caballos, vacas y otros herbívoros, los creodontos, depredadores que ocuparon el nicho dejado por los dinosaurios carnívoros, y los primeros primates, como Purgatorius, un pequeño animal arborícola considerado uno de los ancestros más antiguos de los primates modernos, incluidos los seres humanos. Esta radiación adaptativa de los mamíferos no fue un proceso aleatorio, sino una respuesta directa a la disponibilidad de recursos y la falta de competencia en un mundo post-apocalíptico. Pero los mamíferos no fueron los únicos beneficiarios de esta nueva era. Las aves, que habían logrado sobrevivir a la extinción KPG gracias a su pequeño tamaño y adaptabilidad, también experimentaron una notable diversificación. Algunas, como las aves del terror, fororrácidos, evolucionaron hacia formas depredadoras de gran tamaño, ocupando roles ecológicos similares a los de los dinosaurios terópodos que habían dominado en el Cretácico. Otras aves se adaptaron a dietas herbívoras o insectívoras, explotando los nuevos recursos disponibles en los ecosistemas cambiantes.
Los reptiles, aunque menos diversos que en el Mesozoico, también encontraron su lugar en este nuevo mundo. Las serpientes, por ejemplo, experimentaron una notable radiación, aprovechando la abundancia de pequeños mamíferos y otros animales como presas. Las tortugas, por su parte, continuaron su lenta pero constante evolución, diversificándose en formas tanto terrestres como acuáticas. En los océanos, la vida también estaba en proceso de recuperación. La extinción KPG había sido particularmente devastadora para la vida marina, especialmente para los organismos que dependían de la fotosíntesis, como las algas y los corales. Sin embargo, en el Paleoceno, estos ecosistemas comenzaron a reconstituirse. Los foraminíferos bentónicos, que habían sido casi exterminados en el límite KPG, experimentaron una lenta pero constante recuperación, diversificándose en nuevas formas. Los peces modernos, incluyendo los primeros representantes de los grupos que dominarían los océanos en el Cenozoico, comenzaron a aparecer en el registro fósil. Los corales, aunque aún no habían alcanzado la diversidad que tendrían en épocas posteriores, empezaron a reconstruir los arrecifes que eventualmente se convertirían en los hogares de una miríada de especies marinas. Las plantas, por su parte, también sufrieron cambios significativos. Durante el Cretácico, las angiospermas, plantas con flores, habían comenzado a dominar muchos ecosistemas, pero fue en el Paleoceno cuando alcanzaron su máximo esplendor, reemplazando a las gimnospermas, como las coníferas, como la forma de vegetación dominante en la mayoría de los continentes. Este cambio no solo alteró el paisaje, sino que también tuvo profundas implicaciones para los animales herbívoros, que tuvieron que adaptarse a nuevas fuentes de alimento. Los bosques tropicales y subtropicales se expandieron, creando hábitats complejos que favorecieron la evolución de especies arbóreas, incluyendo muchos de los primeros primates. El Paleoceno, sin embargo, no fue un periodo de paz y estabilidad. Además del PETM, hubo otros eventos climáticos menores que pusieron a prueba la resiliencia de los ecosistemas. Estos cambios, aunque menos dramáticos que la extinción KPG, tuvieron consecuencias importantes en la distribución y evolución de las especies. Por ejemplo, los cambios en los patrones de precipitación llevaron a la expansión de las sabanas en algunas regiones, mientras que en otras, los bosques se volvieron más densos. Estos cambios ambientales actuaron como fuerzas selectivas, impulsando la evolución de adaptaciones específicas en plantas y animales. El legado del Paleoceno es, en muchos sentidos, el legado del mundo moderno. Fue en este periodo que se sentaron las bases para los ecosistemas que hoy conocemos. La radiación de los mamíferos, la diversificación de las aves, la reconquista de los océanos por parte de la vida marina y el dominio de las angiospermas son procesos que comenzaron en el Paleoceno y que continúan moldeando la biodiversidad actual. Además, el estudio de esta época ofrece lecciones valiosas sobre cómo los ecosistemas responden a las perturbaciones globales, un tema de particular relevancia en el contexto del cambio climático actual. El PETM, por ejemplo, es a menudo citado como un análogo paleontológico del calentamiento global antropogénico, proporcionando insights sobre cómo podrían responder las especies a los rápidos cambios ambientales. En conclusión, el Paleoceno fue mucho más que un simple interludio entre la extinción de los dinosaurios y el surgimiento del mundo moderno. Fue una época de caos y oportunidad, de destrucción y creación, donde la vida, contra todo pronóstico, encontró la manera de reinventarse. Los mamíferos, que durante millones de años habían vivido a la sombra de los reptiles gigantes, emergieron como los nuevos señores de la Tierra, iniciando un linaje que eventualmente llevaría a la aparición de los seres humanos. Las plantas, los animales y los microorganismos que poblaron este periodo sentaron las bases para la extraordinaria diversidad biológica que hoy habitamos. El Paleoceno nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la vida persiste, se adapta y, finalmente, florece.